Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y vamos a invocar la participación del Espíritu Santo en este programa como lo hacemos cada viernes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo, por estar en sintonía con Radio María. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Es un programa en el cual analizamos documentos de la Iglesia, encíclicas, cartas de los diferentes papas que hemos tenido en la historia y también documentos que se van publicando. Y hoy me gustaría hablarles de el documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Es más bien el documento final de la última asamblea que se celebró en Roma en octubre del año pasado, en el año 2024. Y yo recuerdo que en octubre o noviembre les comentaba de que yo en lo personal no estaba muy satisfecho con las conclusiones de esta asamblea. Yo realmente esperaba que hubieran cambios en algunos temas o adaptaciones a los signos de los tiempos en algunos temas, pero algunos temas se dejaron para más tarde, otros aparentemente se cerraron, y bueno, y esa es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Y hoy, ya 6 meses después de este documento, estamos unidos en la oración por la salud del Papa Francisco, quien convocó a este sínodo de la sinodalidad. Y me gustaría hoy hablarles de ese documento final que se escribió. Pero no vamos a analizar todo el documento. Un colega mío llamado Matt Kresich hizo un resumen del documento final y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en esta oportunidad. Esta síntesis de este documento es muy precisa en las conclusiones de la asamblea y pienso que nos va a traer claridad a todos. Muy bien, entonces el documento, así como fue preparado por mi colega, comienza diciendo: en la asamblea de la Conferencia Episcopal de los Obispos de los Estados Unidos en otoño del 2024, el arzobispo Vigneron comentó que para una recepción plena de la sinodalidad debemos arraigarnos en el Concilio Vaticano II. El sínodo de los obispos fue la esperanza del Papa San Pablo VI de mantener viva la naturaleza colaborativa del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, el desarrollo de la sinodalidad puede verse como una continuación lógica del trabajo iniciado por el Papa San Juan XXIII, un trabajo al que todos estamos invitados a participar. Y vamos a hacer una pausa para analizar este párrafo. Bueno, primero, el título de este sínodo, que ustedes recordarán, se convocó en el año 2021, hubo un periodo de análisis, de convocatoria, de preguntas a todos los bautizados, y el término sinodalidad significa la participación de toda la Iglesia, ¿no? No es una explicación etimológica de la palabra, pero el sentido de la sinodalidad en la Iglesia es de darle lugar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso el Papa lanzó este sínodo pidiendo la opinión de todos los bautizados dentro de la Iglesia. Y en octubre del 2023 se realizó la primera asamblea que estudió
las conclusiones de esa consulta general que se hizo a nivel individual, a nivel local, parroquial, diocesano, regional, ¿verdad? Y el Papa pidió que hubiera una segunda asamblea un año más tarde para permitir que haya más tiempo de reflexión. Pero lo importante de este párrafo es de que la sinodalidad está basada en el Concilio Vaticano II. Como ustedes saben, el Concilio Vaticano II fue un concilio de la Iglesia que se celebró en el Vaticano, fue el segundo que se hizo en el Vaticano. Comenzó con el Papa Juan XXIII y concluyó con el Papa Pablo VI. Y gracias a este concilio hubo modificaciones muy positivas en la manera como la Iglesia iba navegando en este mundo. Y por supuesto ha habido resistencia a algunos temas, ¿no? Tal vez uno de los temas más visibles del Concilio Vaticano II es la posibilidad de celebrar misa en el idioma local, en el idioma vernáculo, y no en latín, como se venía celebrando por siglos. Y eso ha abierto las puertas de la Iglesia a mucha gente que no solo asiste a la misa, pero también puede participar activamente de la celebración. Y ese es uno de los tantos cambios positivos que se dio en la Iglesia a través del Concilio Vaticano II. Entonces, para poder comprender este sínodo, tenemos que, de alguna manera, enfocarnos en ese Concilio Vaticano II, ¿no? Que nos habló de tantos temas diferentes y que realmente nos manda a evangelizar, que no es un mandamiento nuevo. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los apóstoles, tenemos Mateo 28 para comprobarlo, y es una misión de la Iglesia que ha estado siempre presente. Pero, por supuesto, aquí en estos días vemos de que, por supuesto, debemos seguir trabajando para que se puedan aplicar todas las disposiciones que se crearon a raíz del Concilio Vaticano II, que no fue un periodo fácil porque los medios de comunicación eran diferentes a los que tenemos ahora, y este concilio duró un tiempo prolongado. Creo que comenzó en el año 62 o 63 y terminó en el año 65, y bueno, fue el producto de reuniones de muchos obispos y otras partes importantes de la Iglesia. Muy bien, siguiendo con este documento, ¿no? A la luz del Concilio Vaticano II, dice: el informe final, que es lo que sintetizamos en este documento, representa el fruto de las conversaciones, la oración y el discernimiento comunitario que tuvieron lugar en diócesis de todo el mundo durante 4 años. El Santo Padre ha optado por no emitir una respuesta formal a este sínodo, dejando que el documento final hable por sí solo. Como veremos, este documento busca ofrecer una comprensión más completa de la sinodalidad, una visión de cómo puede convertirse en una parte integral de nuestra vida diaria y el gran don que la sinodalidad puede ser para el mundo en general. Recordamos que cada paso en la vida de la Iglesia es un retorno a la fuente. La sinodalidad nos brinda una nueva oportunidad para vivir en una comunión más profunda con Cristo y renovar nuestra llamada bautismal. Cada sección del documento comienza con una breve reflexión sobre un elemento del relato de la resurrección. Es esta alegría pascual la que renueva nuestra actitud misionera. También nos recuerda que el sínodo no concluye con el fin de la asamblea, sino que ahora se vive a través de la implementación local. Pues, hermanos y hermanas, por supuesto, este es un trabajo que no concluye con esta asamblea. Es un trabajo que los obispos ahora tienen que poner en práctica en cada diócesis, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de esta asamblea.
Ahora, hermanos y hermanas, vamos a entrar en lo que es propiamente el documento. Lo que acabamos de compartir es una introducción. Entonces, la primera parte del documento se titula El corazón de la sinodalidad. Y dice así: se ha escrito mucho sobre la pregunta ¿qué es la sinodalidad? En términos sencillos y concisos, la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y reforma estructural que permite a la Iglesia ser más participativa y misionera para caminar con cada hombre y mujer, irradiando la luz de Cristo. Tendemos a quedarnos estancados en la estructura y el proceso de la sinodalidad. Sin embargo, nunca debemos olvidar, la sinodalidad es principalmente una disposición espiritual. Sin este fundamento central, se reduce a una mera conveniencia organizativa. La conversión en el espíritu, la transparencia y el discernimiento eclesial son pasos necesarios, pero si no comenzamos con la conversión interna, la sinodalidad está condenada al fracaso. Creo, hermanos y hermanas, que esta definición, ¿no?, que dice en términos sencillos, nos da nos abre una buena puerta, ¿no?, para comprender el concepto de sinodalidad. Anteriormente les estaba diciendo que era una participación de todos los bautizados, ¿no? Pero, claro, aquí se habla de una renovación espiritual y una reforma estructural, ¿no? Dos elementos que permitan a la Iglesia ser más participativa y misionera. No se trata de que en la Iglesia solamente el clero se dedique a lo que es la evangelización, sino que todos los bautizados sean parte de eso. Y por supuesto, misionera, porque nuestro Señor nos ha enviado, ¿no?, a ir en misión, ¿no? Ir en misión no significa ir a un lugar remoto del mundo, ¿no?, sino dentro de el mismo lugar donde uno se maneja, ser misionero, ¿no? Ser misionero en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares que frecuentamos, inclusive dentro de las parroquias donde nosotros participamos, ¿no? Y por supuesto, esto de la sinodalidad se produce fruto, vamos a decir, cuando hay una disposición espiritual. Es decir, nosotros necesitamos estar abiertos a la idea de la sinodalidad. Si nosotros no estamos abiertos a esta idea de mayor participación y mayor misión dentro de la Iglesia, entonces jamás vamos a poder comprender o aceptar el concepto de la sinodalidad, que en definitiva se remonta a los principios de la Iglesia, ¿no? La Iglesia de la cual nos habla Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo la Iglesia iba desarrollándose a partir de ese momento, y en el que todos los miembros de la Iglesia tenían una voz, ¿no?, que lamentablemente con el transcurso del tiempo tal vez se fue perdiendo, tal vez se fue concentrando más en el clero, pero obviamente la Iglesia no está formada solamente por el clero, sino también por los laicos, por todos los bautizados. Muy bien, la parte 2 se titula Juntos en la barca. Dice: nuestra capacidad de actuar en comunidad es en sí misma una cualidad evangélica. Cuando no valoramos estas relaciones, cuando las estructuras permiten que el dolor y la desunión perduren, obstaculizamos nuestra capacidad de dar testimonio. Mirar las estructuras desde la perspectiva de la sinodalidad significa elevar las voces de quienes han sido marginados y heridos por los miembros de la Iglesia. La carga de estas relaciones heridas es parte de nuestra misión. La Iglesia hace esto para que el Señor, el viviente, pueda sanarlas. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se encierra en un pensamiento y no abre su corazón a otras personas, entonces lo que se produce es un rechazo hacia las otras personas.
y esas personas se sienten marginadas y heridas por, como dice este documento, miembros de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en nuestras comunidades parroquiales donde no se permite a cierta persona participar porque tal vez está en un matrimonio irregular o ha tenido algún tipo de problemas con la ley y se rechaza a esa persona, ¿no? Pero qué bueno sería de que todos tuviéramos un corazón que esté lleno de esa hospitalidad que el Señor nos invita a tener para que recibamos a todos, ¿no? A todos los que quieren acercarse y ser parte de la iglesia y tal vez no son perfectos, pero el Señor los puede hacer perfectos si permitimos que ellos también sean parte de la iglesia. No olvidemos lo que el Papa Francisco dijo de que la iglesia es un hospital de enfermos y no un museo de santos. Muy bien. Así que muy bien, continuamos con esta síntesis. Y dice, al destacar específicamente el crecimiento de las mujeres en roles de liderazgo en toda la iglesia, la Asamblea nos recuerda que aún existe un gran sufrimiento y una infrautilización, y con este fin también se nos anima a prestar mayor atención al lenguaje y las imágenes usadas en la predicación, la enseñanza, la catequesis y la redacción de documentos oficiales de la Iglesia, dando más espacios a las contribuciones de santas, teólogas y místicas. Una Iglesia sinodal debe contar con una sólida representación juvenil y tener en cuenta las contribuciones únicas de las personas con discapacidad en la Iglesia. Y este párrafo, mis queridos hermanos y hermanas, me parece fundamental, ¿no? Porque obviamente el rol de la mujer en la iglesia es importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a misa y encontramos que la mayor participación es de las mujeres que están en la iglesia, ¿no? Cuando vamos a misa, ¿cuántos lectores encontramos? ¿Y quiénes de esos lectores son mujeres? Pues en muchos casos la mayoría, ¿no? Y por supuesto, la Iglesia debe reconocer siempre la contribución de las mujeres, y aquí dice que hubo un gran sufrimiento, y la infrautilización significa de que no se ha utilizado todo don y todo regalo que cada mujer trae a la iglesia, ¿no? Entonces estamos exhortados a prestar más atención a ese tema, y no solo a las mujeres, sino también a los jóvenes y a las personas discapacitadas, que también son parte de la iglesia y también tienen algo que aportar. Y por supuesto en este documento se exhorta a que se preste atención en la predicación, la enseñanza, la catequesis y la redacción de los documentos de la iglesia, dando un lugar especial a la mujer en general. Muy bien. El próximo párrafo dice: en estrecha colaboración con el pueblo de Dios, el ministerio del obispo, junto con los párrocos de cada parroquia, se enriquece. Un obispo no tiene prerrogativas ni tareas que deba realizar solo. Más bien, recibe la gracia y la tarea de reconocer, discernir y reunir en unidad los dones que el Espíritu derrama sobre las personas y las comunidades. Me parece interesante este tema, ¿no? Porque si bien el obispo es la autoridad máxima de la iglesia dentro de su diócesis, el obispo no trabaja solo, y el obispo debe depender de los otros miembros de la iglesia, ¿no? Y aquí se deja presente, ¿no? O sea, el obispo no reúne la absoluta verdad de lo que pasa en la iglesia, necesita tener una relación con la gente que el obispo pastorea. Y en la segunda parte de este párrafo dice: la sinodalidad no busca otorgar a las personas poder de voto, sino que incorpora sus voces al proceso de toma de decisiones de los líderes, que va más allá de la mera escucha.
este modelo de liderazgo rompe el aislamiento que sienten muchos pastores y ayuda a los fieles a ser más corresponsables de la misión encomendada a la iglesia. Y esta segunda parte de este párrafo realmente nos toca muy de cerca, pienso que a todos, porque no podemos continuar siendo espectadores, ¿no?, dentro de la iglesia. Debemos ser corresponsables, ¿no? Esa es una palabra que se va a escuchar mucho y se escucha mucho en estos momentos en el tema de la corresponsabilidad. O sea, la responsabilidad no cae solamente en el clero, sino que cae en todos los bautizados. Por eso se habla de corresponsabilidad entre todos los bautizados. Y sí, la iglesia necesita tener líderes que guíen al pueblo, pero ellos no son los que en el vacío toman decisiones, ¿no?, sino de que deben escuchar. O sea, los bautizados en general todos debemos participar, pero los que están en posiciones de liderazgo no solo deben participar, sino que tienen que escuchar a los demás. Y eso es tal vez el punto más importante de la sinodalidad. Muy bien, la parte 3 se titula Echar la red. Y dice esta síntesis: el discernimiento eclesial, al implicar la contribución de todos, es a la vez condición y expresión privilegiada de la sinodalidad, en la que se viven la comunión, la misión y la participación. Este discernimiento debe incluir un objetivo claro, un contexto adecuado para los participantes, la oración y la palabra de Dios, la búsqueda del bien común, la escucha y la participación de todos, incluso de quienes discrepan. Una vez tomada la decisión, debe haber un periodo de recepción y una retroalimentación o evaluación adecuada. Pues la palabra principal de este párrafo es el discernimiento, ¿no? ¿Qué significa discernimiento? Es el tratar de ver o de ir a la profundidad de un tema específico, ¿no? En el ver cómo se toma una decisión, ¿no? Cuál es el mejor camino a seguir. Y por supuesto, este discernimiento debe tener siempre en cuenta la comunión, la misión y la participación, ¿no? O sea, la comunión es la unión de todos los bautizados. La misión de la iglesia, por supuesto, es importante, ¿no?, que se tenga en cuenta que es la evangelización, el llevar el evangelio a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por supuesto la participación, es decir, la inclusión de todos los bautizados en este proceso sinodal. Así que esta es la base, ¿no?, de este párrafo, y este párrafo también habla de un contexto adecuado para los participantes, ¿no? Hay que facilitar la forma como este proceso se lleva a cabo y a lo último dice: una vez tomada la decisión debe haber un periodo de recepción y una retroalimentación, es decir, comentarios sobre esa decisión, ¿no?, para ver hacia dónde vamos como iglesia. El documento continúa diciendo: a lo largo del proceso se debe mantener la transparencia. En el contexto de la sinodalidad, la transparencia se ha vinculado a la verdad, la lealtad, la claridad, la honestidad, la integridad, la coherencia, el rechazo de la oscuridad, la hipocresía y la ambigüedad y la ausencia de segundas intenciones. Pues, hermanos y hermanas, esto es fundamental, ¿no? Porque obviamente si uno va a una junta, ¿no?, la junta que sea, ya con una opinión formada sobre un tema específico y el único objetivo es pelear para que se imponga esa idea, entonces eso va en contra de todo lo que la sinodalidad representa, ¿no? No hay que ir con una agenda preparada para que se resuelva un tema, ¿no?, sino que obviamente el proceso sinodal invita a todos a honestamente participar y buscar juntos una solución. No se trata de llevar algo ya elaborado y
tratar de imponerlo a los demás. El párrafo continúa diciendo: esta transparencia, entendida en su correcto sentido evangélico, no compromete el respeto por o la privacidad y confidencialidad, la protección de las personas, su dignidad y sus derechos, incluso ante exigencias razonables de las autoridades civiles. Sin embargo, esta privacidad nunca podrá legitimar prácticas contrarias al Evangelio ni convertirse en pretexto para encubrir o eludir acciones para combatir el mal. Pues en esta última parte se enfatiza el hecho de que lo transparente no significa revelar situaciones que son privadas o confidenciales, ¿no? Eso siempre uno lo debe tener en cuenta. Muy bien, en el próximo párrafo dice: la Asamblea reconoció que ya existen numerosos órganos participativos, entre ellos se destacan el Consejo Pastoral Diocesano y los Sínodos Diocesanos. Los consejos pastorales diocesanos deberían poder proponer temas para la agenda de forma análoga a la permitida en el Consejo Presbiteral. Se debe prestar la misma atención a la membresía de los órganos participativos para fomentar una mayor participación de las mujeres, los jóvenes y las personas que viven en la pobreza o en situación de marginación. Pues aquí, hermanos y hermanas, no sé cuán familiarizados están ustedes con esto, pero cada diócesis que tiene, por supuesto, un obispo, cuenta con un consejo pastoral diocesano, que sería el equivalente al consejo pastoral parroquial, que es un grupo consultivo que cada párroco tiene, y en este caso el Consejo Pastoral Diocesano es un grupo consultivo de los obispos, ¿no? Y que son representantes de las diferentes parroquias y que son laicos comprometidos en sus parroquias, que han sido invitados a participar en el Consejo Diocesano para discutir y conversar sobre las necesidades de la Iglesia diocesana. El Consejo Presbiteral es un consejo de sacerdotes que cada obispo tiene, con quien consulta sobre diferentes temas. Cada diócesis tiene un consejo presbiteral, el consejo de sacerdotes. No todos los sacerdotes son parte de ese consejo, se maneja por mandatos, ¿no? Cada sacerdote miembro de ese consejo sirve por un tiempo determinado. Y dependiendo de cada diócesis puede continuar cuando se termina su mandato o puede dejar su lugar a otro. Y en este párrafo también se pone énfasis especial en la participación de mujeres jóvenes y personas que viven marginadas, ¿no? Sea por pobreza o por algún tema de discapacidad u otro tema que impida a la persona participar plenamente. Muy bien, vamos a ir ahora a una pausa y muy pronto vamos a regresar con su programa, el Magisterio de la Iglesia, y continuaremos estudiando esta síntesis de este documento. Ya nos vamos acercando al final, así que los invito a que permanezcan en sintonía. Yo regresaré después de la pausa. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en su programa, el Magisterio de la Iglesia. Permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente les doy la bienvenida en su programa, el Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti, me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco que han permanecido en sintonía después de esta pausa. Y vamos a continuar con esta síntesis del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Este documento fue publicado después de la última asamblea en octubre del año pasado
Y vamos a comenzar ahora con la parte 4, que está titulada Una pesca abundante. Y dice así: la cambiante composición de la sociedad ofrece tanto bendiciones como desafíos, a medida que las distancias tradicionales se ven superadas por la presencia digital. Estamos llamados a acoger las nuevas conexiones que se pueden establecer. Sin embargo, debemos recordar que siempre la iglesia local, entendida como diócesis o eparquía, es el ámbito fundamental donde la comunión en Cristo de los bautizados se manifiesta más plenamente. Esta comprensión de los dones locales no debe ser acumulada, sino compartida. En esta convergencia de dones, la sinodalidad combina los aspectos comunitarios, colegiales y personales de la iglesia, locales y de toda la iglesia. Me parece interesante cómo este documento plantea esta realidad de que cuando hablamos de la iglesia local nos referimos a la iglesia de una diócesis, ¿no? No nos referimos a nuestra parroquia, ¿no? Y es importante que seamos conscientes de esa realidad, porque las parroquias no pueden funcionar como entes totalmente autónomos o independientes de la diócesis, ¿no? Porque después de todo es el obispo de la diócesis el que tiene la última responsabilidad y es digamos, la figura que unifica dentro de la diócesis, y generalmente los obispos lanzan diferentes campañas para que se lleven a cabo en las parroquias de su diócesis, ¿no? A veces uno se encuentra con diferentes personas, ¿no? Pueden ser párrocos o fieles de una parroquia que están tan contentos con el trabajo que están haciendo que no quieren prestar ningún tipo de atención a la diócesis a la cual pertenecen. Y eso obviamente no es bueno, porque lo que funciona en una parroquia puede ayudar a una parroquia vecina o a una parroquia que está en la otra punta de la misma diócesis. Así que para poder comprender la sinodalidad debemos pensar que la iglesia no es solamente mi parroquia, sino que es todo el cuerpo de Cristo que pertenece a esa diócesis o arquidiócesis en la cual nosotros habitamos y participamos. Muy bien, la parte 5 se titula Así los envío. Y dice así: para avanzar hacia una iglesia más sinodal es necesaria la formación. Para muchos fieles, la Eucaristía dominical es su único contacto con la iglesia. Asegurar su celebración de la mejor manera posible, con especial atención a la homilía y a la participación activa de todos, es decisivo para la sinodalidad. Esto debe ir acompañado de una catequesis más amplia, la formación de discípulos misioneros y una preparación sacramental, intelectual, afectiva, relacional y espiritual. Aquí debemos aprender a encontrar, compartir nuestra historia y colaborar. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es fundamental, ¿no? Porque la parroquia no debe contentarse con tener un número determinado de personas que asisten a misa todos los domingos, ¿no? La vida de una parroquia o de una diócesis, para ser un poco más amplio, no se debe calificar por el número de gente que asiste a misa solamente. O sea, es un punto importante y no debe ser ignorado, pero también debe prestarse atención al trabajo de todos los movimientos y grupos que tenemos en la parroquia y cuán efectivos estos son en la difusión del Evangelio, en crear otros discípulos que salgan a misionar, ¿no? Y por eso es importante el tema de la formación. Cada comunidad debe tener métodos por los cuales los feligreses sean formados en la fe.
¿no? Y no se trata de revivir el catecismo que uno aprendió antes de tomar la primera comunión o antes de la confirmación, sino de que se trata de aplicar la fe en las cosas nuestras de cada día. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, este documento nos exhorta a no quedarnos solamente con la celebración de la misa los domingos, que es muy importante, sino también el acompañamiento de los feligreses con talleres de formación, educación en la fe, preparación para salir a misionar y diferentes temas que son parte de la vida de la Iglesia. Muy bien, y ahora llegamos a la conclusión de este documento, así que vamos a leer esta conclusión y dice: los sínodos se celebraron para ayudar a implementar las enseñanzas del Concilio de Trento. Han pasado solo 59 años desde la solemne clausura del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, tiene sentido que sigamos debatiendo cómo implementar las esperanzas de los padres conciliares. La sinodalidad representa un paso importante en este camino. Como hemos llegado a ver, la sinodalidad es mucho más una mentalidad que un proceso democrático. No es una reunión de reuniones, sino una forma de ser iglesia, y debe comenzar con una sincera conversión del corazón. La sinodalidad tiene un inmenso potencial para la evangelización. Las prácticas sinodales se prestan naturalmente a sacar a la luz las necesidades y las luchas de los fieles y de los no creyentes, asegurando que sean escuchados y vistos. También es una manera en que todos nuestros dones, diferencias y las contribuciones pueden mantenerse unidas en santa tensión. La práctica de la sinodalidad nos permite participar más plenamente en la comunión de la Iglesia. Es aquí donde encontramos aliento y fuerza para proclamar la buena nueva. Esto nos lleva a lo que la Asamblea llama el significado último de la sinodalidad, el testimonio que la Iglesia está llamada a dar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la armonía del amor que se derrama para entregarse al mundo. Pues esta conclusión, hermanos y hermanas en Cristo, está llena de diferentes sugerencias, ¿no?, que serían importantes que aplicáramos, ¿no?, en nuestra vida a nivel parroquial y diocesano, ¿no? Uno de los temas que me llama la atención es el tema de aplicar o implementar, dice, las enseñanzas del concilio. Y hace 59 años de la clausura del Concilio Vaticano II, ¿no? A veces leo diferentes artículos de diferentes autores que dicen de que no todo lo que enseñó o enseña, ¿no?, si lo consideramos en tiempo presente, el Concilio Vaticano II ha sido aplicado en la Iglesia, ¿no? Entonces, qué bueno sería poder sumergirnos, ¿no?, en esa realidad y todas las enseñanzas que el Concilio Vaticano II nos dejó para que veamos cómo las podemos implementar. Y me parece interesantísimo que este documento dice: la sinodalidad representa un paso importante en este camino. Es mucho más una mentalidad que un proceso democrático. Y sí, y esto es lo que a veces trae un poco de confusión, ¿no? Que la gente ve a la iglesia sinodal como una iglesia democrática, ¿no? Pero hay una diferencia entre la iglesia y la democracia. En la democracia el pueblo elige a sus representantes. En la iglesia es Dios quien llama a aquellos que van a tener un liderazgo, ¿no? Pero a pesar de las diferencias que pudiéramos tener en este aspecto, es importante que enfaticemos eso que es una mentalidad, o sea, es decir, es una realidad que debe estar presente en nuestras mentes y corazones, ¿no? De que la iglesia debe ser sinodal. Entonces no nos cerramos a un clericalismo ni tampoco nos encerramos en un proceso en el cual
todos los bautizados tienen un nuevo poder, porque esto no se trata de inventar algo nuevo. La Iglesia siempre fue sinodal, pero lamentablemente a través de los siglos se ha perdido un poco ese tema y ahora el Papa Francisco lo ha querido recuperar y creo que se está implementando en todo el mundo, ¿no? A paso más rápido o a paso más lento. Entonces es importante lo que dice esta conclusión, porque habla de que la sinodalidad tiene un inmenso potencial para la evangelización, ¿no? El poder escuchar a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo realmente nos abre puertas que jamás se han abierto o que tal vez por mucho tiempo no se abrieron y que ahora esta práctica de la sinodalidad nos permite que todos participemos más plenamente en la vida de la Iglesia, en la vida de comunión, misión y participación, ¿no? Que es algo que el Papa Francisco siempre trae presente en sus documentos. Así que esta es la conclusión de esta asamblea. Esta fue una síntesis del documento final. El documento final es mucho más extenso y lo pueden encontrar en línea si lo quieren leer. Pero con esto ya damos por concluido este tema y veremos qué más surge dentro de esta sinodalidad que ahora se debe manifestar a nivel diocesano. Por eso permanezcamos en oración para que la Iglesia siga adelante y pueda evangelizar como nuestro Señor nos ha encomendado. Así que con esto concluimos el programa de hoy y regresaremos la semana próxima con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Y ahora vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haber participado de este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me ha dado mucho gusto estar con ustedes desde Chicago hacia todo el país. Que tengan un bonito fin de semana y sigamos unidos en oración por la salud del Papa Francisco. Gracias y bendiciones a todos.